Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con el libro de Plegarias de Philip Kerrs y vamos a continuar y vamos a iniciar en el capítulo número 21. En el aparcamiento bajo el inmenso cielo azul respiré un poco mejor. El calor sobre la cara me tranquilizó al sentirlo como algo normal, pero no mucho. Había veces que el calor de Texas era infernal. Tanto era así que la hierba crujía al pisarla, y el aire parecía impregnado del aliento húmedo de 1 millón de almas distintas, y la voluntad humana quedaba reducida a poco más que un impulso animal de buscar la clemencia de alguna sombra. Quizá precisamente en ese lugar donde a escasos kilómetros hombres con reglas de cálculo y antiquísimos ordenadores habían enviado a otros a la luna. El calor tenía el cometido de hacer que los seres humanos inclinaran la cabeza y se mostrasen humildes. Pero levanté la mirada cargada de odio hacia el ángel de encima de la puerta de la iglesia, y de haber podido llegar hasta ahí, le habría escupido en el ojo. Regresé a paso ligero al coche, el último en el aparcamiento que antes estaba lleno, ansioso por alejarme de la iglesia Israel. Debía de haber sido evidente para Van der Walden y sus seguidores que era mi auto. Para empezar, no era un vehículo muy bueno, y con solo echarle un vistazo se habrían dado cuenta del pase en el parabrisas que me permitía el acceso a una plaza debajo del FBI en Justicia Park Drive. Así pues, antes de irme lo revisé por si había una bomba, tal como me habían enseñado a hacer en la academia, para luego meter la primera y arrancar lentamente. Parecía poco probable que Van der Walden intentara matarme tan cerca de su iglesia, pero nunca se sabe. Más vale prevenir que lamentar. En otras circunstancias también había registrado el coche en busca de dispositivos de rastreo, aunque eso hubiera supuesto conducir hasta la oficina en Houston y dejarlo en el garage del FBI con el técnico electrónico de la casa. Pero se trataba de una situación muy distinta. Quería que la gente de Van der Walden supiera dónde estaba para que quizás intentaran asesinarme en casa, en Galveston, porque ahora estaba decidido a prepararme para recibir visitas. Después de lo que me había dicho el pastor, sin duda tenía que intentar matarme. La única incógnita era exactamente cómo iba a hacerlo. Si todo eso parecía aconsejablemente práctico y realista, es porque lo era. Lo soy. A pesar de todo lo que me habían inducido a creer, tenía que pensar que había una explicación perfectamente lógica para lo que había ocurrido, y estaba aún por ocurrir. En ese sentido, seguía comportándome como el agente sobre el terreno que había sido entrenado para actuar. Eso era lo que pensaba, y sin embargo me sentía distinto en cierto modo. Era como si estuviera en un balancín de pensamientos racionales e irracionales, aunque en realidad solo albergaba unos pocos de estos últimos, pero que probablemente no eran más que una reacción normal ante una amenaza. Tengo que reconocer que también había una minúscula parte supersticiosa de mí con cierta inclinación a creer
que la verdad existía, que de verdad existía un ángel de la muerte, o demonio, llamado Azrael, y que de resultas de la oración muda del pastor, ese ser sobrenatural me mataría antes de la medianoche del día siguiente. Sí, el plazo límite también me había causado una sensación extraña. La mejor manera de descubrir todo eso es decir que tengo tanta imaginación como cualquier hijo de vecino. Sumido en esas preocupaciones, volví hasta la autopista del Golfo, pero lo peor estaba aún por llegar. Cuando regresaba a más de 100 por hora por la carretera, me dio la impresión de que algo rojo empezaba a aparecer en el cielo a mi espalda. Al principio me pareció que era una serie de objetos volantes, lejanos, globos o incluso algo más sofisticado. Después de todo, el Centro Espacial Johnson se localiza a unos kilómetros hacia el este, y aunque la mayoría de los lanzamientos de la NASA se habían efectuado en Florida, en Cabo Cañaveral, al pasar cerca del CEJ, uno siempre tenía la impresión de que iba a haber algo fuera de lo común en el cielo. Transcurrió otro minuto antes de que cayera en la cuenta de que lo que en realidad estaba viendo eran las letras rojas de un mensaje y que lejos de estar escrito en el cielo, estaba tomando forma en el parabrisas trasero. Después de unos segundos, las palabras se materializaron en el cristal y pude leerlas por fin. Morirás antes de mañana a medianoche. Un instante más tarde, el bocinazo de un camión me sacó de mi contemplación del mensaje y me devolvió a un estado de plena concentración. Me había desviado considerablemente del carril. Di un volantazo rápido, demasiado rápido, y evité por los pelos una colisión con otro camión por el lado derecho. Pasaron varios segundos aterradores entre chirridos de neumáticos antes de que recuperara por completo el control del vehículo. Cuando dejé por fin de maldecir las enormes ruedas traseras del camión y me calmé un poco, la ira dio paso al sudor frío del miedo ante el desastre que había estado a punto de suceder. Tomé de inmediato la siguiente salida, pero para entonces el mensaje se había esfumado tan misteriosamente como había aparecido. Me detuve en el arcén de la carretera, donde me apié de un salto e intenté buscar algún rastro de las letras en el parabrisas, pero no había nada, ni tan solo una mancha, y con la intención de enviarlas para que fueran sometidas a pruebas forenses a fin de determinar las sustancias químicas que debía de haber usado Fitzgerald. Bien podía haber escrito el mensaje en el parabrisas trasero mientras yo hablaba con Nelson Van der Velden. Dediqué los minutos siguientes a frotar el cristal por dentro y por fuera con trozos de papel normal y Kleenex. Incluso restregué con pañuelos de papel el espejo retrovisor por si Fitzgerald había alterado de alguna manera. Sin embargo, en algún lugar de mi cerebro sabía que toda esta actividad era probablemente en vano. Tenía ciertos conocimientos sobre esas cosas de mi época en cuántico, lo suficiente para saber que no hay ninguna clase de escritura química que apareciera sobre el cristal y se desvaneciera sin dejar rastro. Un poco a regañadientes, ¿qué más sorpresas me esperaban en el trayecto de regreso a Galveston? Me monté en el coche y seguí adelante. Unos kilómetros más allá me detuve en una gasolinera
donde compré tabaco y comestible. Mientras el empleado hacía la cuenta, fui al servicio y procuré tranquilizarme. Dentro del cubículo, de pronto supe que no estaba solo en el servicio. No fue que oyera abrirse la puerta o percibiera que alguien se movía. Lo sentí, como si hubieran abierto una enorme cámara frigorífica, alarmante y sutil al mismo tiempo, y el efecto en mi sangre fue tan inmediato que casi tuve la misma sensación de que si me hubieran atado a una camilla en forma de cruz y me hubieran inyectado pentonal sódico en la cámara de ejecuciones de Huntsville. Sentado aún en el retrete, me incliné hacia adelante, sin aliento apenas, como un yonki pinchándose en el músculo del muslo, incapaz de evitar que la presencia hiciera exactamente su voluntad. Estoy aquí, me pareció que decía la presencia. Voy a ir a por ti, como siempre fue, y no puedes hacer nada para detenerme. Estoy aquí para cumplir su mandato, como siempre fue en el principio y en la Biblia. Transcurrieron varios minutos antes de que el frío me abandonara y me atreviera a respirar de nuevo. Cálmate, me dije. Tiré de la cadena y salí del cubículo mirando a derecha e izquierda. Está comiéndote la cabeza. Te lo estás imaginando. Oyes, son todo imaginaciones tuyas. Me lavé las manos, me eché un poco de agua en la cara y volví a la caja registradora, donde el empleado me lanzó una mirada extraña. Era un tipo escuálido con expresión sombría, como si hubiera estado planeando ahorcarse con una de las correas de transmisión que colgaban como otros tantos nudos corredizos en la pared a su espalda. Le di un billete de 20. Abrió la caja, sacó el cambio y lo dejó en un pequeño cenicero con la forma de tejas y decorado con las 6 banderas nacionales del estado. Recogí el cambio, me di la vuelta para irme y luego me giré de nuevo. Un momento, dije. Cuando estaba en el servicio, ¿has visto entrar a alguien detrás de mí? Oiga, usted es el único cliente que ha pasado por esta gasolinera en las últimas 2 horas, contestó. Hay domingos tranquilos, y luego hay domingos que te llevan a pensar que Dios intenta enviarte un mensaje. ¿Sabe a qué me refiero? Ojalá se hubiera expresado de otra forma. ¿Está seguro? ¿No ha entrado ahí nadie más? El empleado cabeceó en dirección al monitor de la cámara de circuito cerrado. Eche un vistazo, dijo, señalando la imagen perfectamente clara de la puerta del servicio de caballeros. No tengo ninguna duda. Siempre me fijo en los que entran ahí por si se traen algo entre manos. Salí y guardé los comestibles en el maletero del coche. Levanté la vista y noté toda la fuerza del sol en la cara. No había ninguna nube en el cielo, no soplaba nada de aire y no se apreciaba el menor indicio de que fuera a llover, solo de más calor implacable. 80 o 100 metros más arriba, un buitre enorme describía círculos justo por encima de mi cabeza, como si supiera algo acerca de lo ocurrido en el servicio. Estoy aquí para cumplir su mandato, como siempre, fue en el principio y en la Biblia. Otra vez esa voz, pero estaba dentro de mi propia cabeza o en alguna otra parte.
Miré detenidamente el aparcamiento y la gasolinera, y también los otros edificios cercanos, una copistería, una farmacia de la cadena CBS. El buitre seguía ahí arriba, encima de mi cabeza. Hice visera con la mano sobre los ojos. Lo vi describir círculos lentamente en el cielo, sin nubes, y decidí que, más que un pájaro, parecía otra cosa. Daba la impresión de no mover las alas en absoluto. ¿Qué es eso?, murmuré. No será otro Switchblade, ¿verdad? Pero cuando las alas empezaron a menearse, moví la cabeza y llegué a la conclusión de que era un buitre después de todo, o quizá un águila. No sé por qué exactamente, pero ver ese pájaro me provocó ansiedad. Me recordó que seguramente estaba deshidratado, así que entré en la farmacia y compré agua vitaminada fría. En el interior climatizada del establecimiento me detuve un momento mientras aguardaba a que la imagen residual del sol tejano desapareciera de mis retinas. Solo que no desapareció. En cambio, la imagen fantasma empezó a crecer lentamente. Cerré los ojos y sacudí la cabeza, pero la imagen residual siguió expandiéndose y desplegándose como una ondulante nube verde. Nunca me había ocurrido que esa clase de trastorno visual durante más de unos segundos, y procuré tener presente que no era más que una ilusión óptica causada por las células cónicas de los ojos al intentar adaptarse después de una estimulación excesiva por efecto de la luz. Debía de haber estado mirando el sol mucho rato, de lo que suponía, pero al comprobar que después de varios minutos la imagen fantasma seguía no solo aumentando de tamaño, sino también cobrando una forma real, empecé a procurarme más. Noté que respiraba más deprisa y un sudor frío me bañaba la piel. Retrocedí por instinto, solo que es difícil retroceder de algo que está en el interior de tus propios ojos y tu cabeza. Me froté los ojos furiosamente y parpadeé varias veces, pero la ilusión óptica seguía aumentando y definiéndose. Luego volví a cerrar los ojos sin resultado. La imagen verde, que parecía estar tomando una forma ovalada muy nítida. «Hostia puta», dije en voz alta. Mi siguiente maldición sonó más bien a grito de miedo. Reculé contra un expositor de botes de champú. Lo derribé y caí al suelo. Todavía en el suelo intenté seguir retrocediendo como si mi vida dependiera de ello. La forma se convirtió en la cara de un hombre, solo que no era el rostro satánico de mierda que hay quien asegura haber visto en el humo de las Torres Gemelas. Este era distinto, pero tuve poco tiempo para fijarme en sus rasgos porque esa cara se fue acercando rápidamente a la mía hasta que lo único que alcanzaba a ver era un ojo inmenso que cerraba sobre mí. El ojo era de color de la noche, con un iris que parecía un cielo oscuro en el que se distinguían millares de estrellas, y la pupila dilatada en el centro era un inmenso agujero del tamaño de un planeta, que parecía estar mirando directamente hacia lo más recóndito de mí. Y luego me vi dentro de esa pupila, contemplando las profundidades de algo infinito que me abrumó de terror. La oscuridad me envolvió, como si me hubieran puesto una capucha. Al mismo tiempo, noté
unas manos frías y húmedas que me agarraban y me inmovilizaban con correas. A continuación sentí el pinchazo de algo afilado en la piel y luego se me llenaron las venas de fuego. Mi cuerpo dejó escapar un grito y se revolvió como una serpiente, pero las correas me sujetaban con firmeza y noté en los huesos que ahora rezar era lo único que podría ayudar, como siempre fue en el principio y en la Biblia. ¿Se encuentra bien? Parpadeé y abrí los ojos. La aterradora imagen fantasma había desaparecido. Me incorporé en el suelo y miré a una joven negra con bata de laboratorio que me observaba con inquietud comprensible. Debo de haberme desmayado, asintió. Hace más de 30 grados ahí afuera, respondió, como si no hiciera falta una explicación. Más le vale beber agua. Me levanté, respiré hondo y asentí. Estoy bien, moví la cabeza. De hecho, creo que he tenido un ataque de pánico. ¿Le había sucedido antes? Sí, mentí. Debería ir a un hospital. Hay uno carretera adelante, en Webster's. Negué con la cabeza. Gracias, pero creo que estoy bien, aunque igual puede recomendarme algo para la ansiedad que se venda sin receta, como el Xanax, pero que no sea eso, si sabe a qué me refiero. ¿Le han recetado ya Xanax? No, pero sé de mucha gente que lo toma y conozco el efecto que tiene. Solo necesito tranquilizarme, nada más. Se encogió de hombros. Pues puede probar la cava, dijo. Es un ansiolítico natural. Hay gente que lo encuentra muy efectiva. Señaló por encima de mi hombro y añadió, lo puede encontrar en el pasillo de vitaminas y suplementos. Compré una caja de 200 unidades y un refresco que me ayudara a tragar un puñado. Yo, en su lugar, iría al médico. Probablemente tiene razón. Volví al coche e intenté recuperar la calma. Sentía instintivamente la necesidad de hablar con alguien que me conociera, y pensando todavía en lo que había sucedido en la farmacia, en el servicio de la gasolinería y en la iglesia. Olvidé por completo que no debía ponerme en contacto con el obispo Cohan porque el DCSNet le había pinchado el teléfono y lo llamé desde el móvil. No estaba, pero para cuando recordé que no era conveniente que hablara con él mientras siguiera en marcha la investigación del FBI, ya le había dejado un largo y farragoso mensaje en el buzón de voz, disculpándome por no haberme puesto en contacto con él para agradecerle que me cediera el uso de la casa de Osana y explicarle que estaba de permiso obligatorio. Un par de minutos después de colgar, reparé en mi error. Maldita sea, exclamé furioso conmigo mismo por haberme ido de la lengua con lo de la casa. Ahora sí que iba a tener que buscar otro sitio donde vivir. Prácticamente lo único que se veía cuando iba llegando al final de la autopista era una densa nube gris que se acercaba desde el océano, lo que quiere decir que se avecinaba un tiempo algo más fresco y posiblemente incluso un poco de lluvia, que tanta falta hacía. Llevaba casi 4 meses sin caer ni una sola gota. La súbita aparición de la nube debería haberme sorprendido,
pero estaba muy nervioso para que me llamara la atención. Debía procurar calmarme o estaba seguro de que tendría otro accidente de tráfico. Empecé a respirar hondo por la nariz hasta que noté que comenzaba a despejarse el ahogo que sentía en el pecho. Cuando faltaba poco más de 1 kilómetro para el puente de Galveston, sonó mi móvil. Creyendo que era el obispo Cohan, no contesté de inmediato. Miré el número y vi que no era él, sino la persona desconocida que había llamado antes, que había intentado llamarme antes. Aminoré un poco la velocidad y contesté: soy Sara Espinosa. Hola, doctora, ¿qué tal le va? Mi voz vislumbraba los nervios alterados que sentía. Fue un gesto de cortesía hacia ella. Se llama... Mi voz disimulaba los nervios alterados que sentía. Fue un gesto de cortesía hacia ella. Se llama al FBI en busca de consuelo, no para recibir una dosis de paranoia y angustia ajena. Llevo todo el día intentando llamarte. Sí que es difícil dar contigo. He estado de aquí para allá, en coche, todo este domingo. ¿Trabajas en un día festivo? Sí, pero normalmente no es así. Desde luego, como descripción de la semana que llevaba, era quedarse corto. Los domingos suelen durar un mes en mi casa. A veces creo que Dios creó Houston para animar a la gente a que fuera a misa. Entonces, probablemente creó Galveston para animar a la gente a que fuera a Houston. Nunca había visto una ciudad tan desierta. ¿Estás en Galveston? Te he llamado antes para decirte que iba a acercarme. Y ahora estoy aquí. Este lugar es como estar en una película de catástrofes. ¿Va todo bien? He venido a ver a un viejo amigo y he pensado pasar a saludarte nada más. Reduje la marcha de nuevo cuando me acerqué al puente. Era agradable hablar con ella. La perspectiva de verla hizo que me sintiera aún mejor. Estar con una mujer atractiva quizá fuera el mejor tratamiento para mi ansiedad, que podría haberme recetado el médico de Western. Oye, Sara, estoy a punto de quedarme sin cobertura, así que ven a la dirección que te voy a dar. Ahora mismo vivo ahí. Acércate y nos tomamos un café. Gracias, pero ya estoy ahí. Tu colega Elena Mónaco me ha dado tu dirección. Su número de móvil estaba en la tarjeta que me entregaste. Se interrumpió. Me temo que le he mentido. Espero que no te importe que le haya dicho que me habías pedido que fuera a verte, pero que había perdido tu dirección y no contestabas al móvil. Estoy ahí en 10 minutos. Al tiempo que pisaba el acelerador, miré el reloj del salpicadero. Eran las 9:15, bastante tarde para que alguien hiciera una visita de cortesía en Galveston, sobre todo si vivía en Austin, a 4 horas y 300 kilómetros de ahí. Aunque Sara Espinosa solo se quedase unos 60 minutos, no llegaría a casa antes de las 2 de la madrugada, por lo menos. Resultaba curioso, aunque en comparación con todo lo demás me había experimentado en las 2 horas que había experimentado en las 2 horas anteriores, tampoco era para tanto. Cuando me acercaba a la puerta principal de mi casa, vi un precioso descapotable Bentley Continental, azul cielo, aparcado delante
con Sara Espinosa en el asiento del conductor, y pensé que igual sencillamente le gustaba conducir. Si yo hubiera tenido un coche así, un trayecto de 4 horas por la noche, quizá me pareciera un placer. Aparqué en el breve sendero de acceso. Sara se apeó y vino hacia mí con una figura más bonita todavía de lo que recordaba. Llevaba un traje pantalón blanco y zapatillas a juego con rayitas doradas, por no hablar de varias pulseras de oro y un reloj de oro. Parecía más de esas iglesias, parecía una de esas iglesias del Kremlin con las torres blancas y doradas en forma de bulbo, quizá algo relacionado con el culto religioso. En cualquier caso, bonito coche, dije. Supongo que la biología humana da mucho más de sí de lo que pensaba. A eso, comentó, a la vez que se volvía para mirar el coche. Sí, eso. Fuera un gato que tenía de mascota o una marca de nacimiento y no un automóvil de $200,000. Sí, la biología se ha portado bien conmigo. No me hace falta ver el coche para saberlo, respondí. Se sonrojó un poco, cosa que me sorprendió, porque ya mientras lo decía, me pareció que era la clase de comentario sexista que a una mujer como ella le resultaba desagradable, lo que me reveló algo más de ella. Parecía un poco menos combativa que la primera vez que nos habíamos visto, un poco menos segura de sí misma. Aparté la vista de su persona y luego del coche, y la fijé un momento en el horizonte. Además de un nubarrón de aspecto considerable, también se estaba levantando viento. Le revolvía el cabello rubio como si aún estuviera conduciendo el coche con la capota bajada. Había pasado por algún boletín meteorológico. Igual el problema era eso. De algún modo, un boletín meteorológico en la tele era siempre una descripción de lo ocurrido que de lo que iba a ocurrir. Pero como una vez señaló un famoso físico, las predicciones siempre son difíciles, sobre todo cuando se hacen sobre el futuro, aunque estaba claro que Nelson Van der Velden no tenía escrúpulos al respecto. Parece que se acerca una tormenta, dije. Ah, respondió, al tiempo que se volvía para mirar hacia donde miraba yo. Sí, es posible. Bostecé. Por lo visto, la cava estaba surtiendo efecto. Estás cansado, dijo. Has tenido un día ajetreado. Salta a la vista. Más vale que me vaya. No, contesté. No. Entra, insisto, antes de que los vecinos empiecen a cotillear. Me siguió escalera arriba hasta la puerta. Tan chafarderos son. Era una broma, respondí, llevándola hacia el vestíbulo. No hay ningún vecino. No, en realidad, la mayoría de la gente del barrio se largó hace ya tiempo, o murió, por lo que yo sé. Solo quedamos un viejo cascarrabias, calle abajo, y yo. Eres la primera visita que he tenido desde que me mudé a este tugurio. Fruncí el ceño porque me pareció que el olor a cerrado que siempre se respiraba en la casa diocesana se había mezclado con algo más. Ya había percibido un olor similar otra vez en mi antiguo hogar, cuando volvíamos de vacaciones y nos encontramos con que había habido un corte de suministro eléctrico y toda la carne del refrigerador se había podrido. ¿Qué es ese olor?, pregunté. Yo no huelo a nada. Ah, no, no.
Entró en la sala de estar y miró a su alrededor con disimulo. No es ningún tugurio, dijo. De haber sabido que iba a tener visita, habría recogido un poco antes de salir esta mañana. No, está bien así. Es acogedor y más masculino. Me gusta hasta el cuadro. Me encogí de hombros. El que vivía aquí antes era cura, así que está decorado a su gusto, no al mío. Es de Stanley Spencer, ¿no? Eso pone en la parte de atrás del marco. Se casó con una lesbiana que se negaba a consumar el matrimonio. Eso le puede pasar a cualquiera, comenté. Por cierto, ¿cómo acaba un agente del FBI viviendo en la casa de un cura? Es una larga historia, respondí. Siéntate, voy a preparar café. Prefiero una copa. Vino blanco si tienes. Hay vino en abundancia. Buen vino. El sacerdote era un entendido. El sacerdote era un entendido. Hay una pequeña bodega y un armario climatizado especial con lo que parecen vinos de calidad que no me he atrevido a tocar. Una botella siempre me parece algo excesivo para una sola persona. Era mentira, claro. Cuando uno bebe solo, el efecto anestesiante del vino es más tardío que el del whisky. Olisqueando todavía el aire desagradable, abrí una ventana y fui a la cocina a revisar el triturador de la bolsa de la basura. Pero al no encontrar nada que justificara el olor, bajé por el vino. Me planteé fugazmente advertir a Sara sobre el peligro de conducir bajo los efectos del alcohol, pero habría sido menos que sincero, teniendo en cuenta las botellas vacías de bebidas alcohólicas que había en el maletero de mi coche. Además, no creía que una copa de vino blanco fuera a hacerle ningún daño, ni siquiera al volante de un Bentley. Llevé la botella arriba, la escorché y serví 2 copas grandes, hundiendo la nariz en el buque floral del vino dorado. Me pregunté cómo combinaría con los comprimidos de cava que había ingerido, aunque no es que me importara mucho. Apuré una copa y me serví otra. No pasaba todos los días con una mujer atractiva llamara a mi puerta, especialmente en Galveston. Sara tomó un sorbo de vino. Delicioso. El Borgoña blanco es mi preferido y está a la temperatura perfecta. La mayoría de la gente en Texas sirve el vino blanco demasiado frío y demasiado joven. De 1995, vaya, es perfecto. Entiendo de coches, entiendes de coches, entiendes de arte y entiendes de vino, puntualicé. Al parecer,
de lo único que no entiendes es de decoración de interiores. Este sitio es un tugurio y lo sabes. Echó otra mirada alrededor y suspiró. Quizá es un poco monástico, observó, pero es lo que cabría esperar de un cura, incluso de uno al que le gusta el Puligny Mostracher. Tomó un poco más de vino. Estaba bueno, desde luego, y tenía que reconocer que el vino era tan dorado en la copa que parecía el Santo Grial. Mucho mejor, dijo. Dios, me hacía falta más de lo que creía. A mí también. El vino estaba combinando bien. El vino estaba combinando bien con la cava. Me sentía mejor, mejor de lo que me había sentido desde hacía horas. Por un momento ninguno de los dos comentó nada. Pasé la mirada por la sala un poco incómodo, preguntándome qué opinión le merecería en realidad la casa y por extensión yo mismo. ¿Te apetece comer algo, tal vez? Con esto, preguntó, refiriéndose al vino. Ah, no, no podría comer nada con un vino tan bueno, negó con la cabeza. Pero por mí no se prive, agente Martis. No, respondí. Ya he comido, y haz el favor de llamarme Gil. De acuerdo, eso haré. Y ese acento te lo quería preguntar. Viví en Escocia hasta los 14 años. Vaya, ¿cómo era? Siempre me ha parecido algo así como una personalidad anterior que dejé atrás. ¿Y Galveston te gusta más? Le lancé una sonrisa extraña. No, pero Boston sí me gustaba. Es ahí donde fue mi familia después de dejar Escocia. Estoy pensando en volver a Boston, no a Escocia. Fue posiblemente el primer momento en que me di cuenta de que me lo estaba planteando desde luego. Houston ya se había acabado. Para mí, Ruth y Danny ya no estaban en mi vida, y lo más probable era que tuviese que dejar la oficina cuando Chuck se enterase de que había llamado a un sospechoso que estaba bajo vigilancia. Con un poco de suerte quizá pudiese convencer a la oficina de Boston de que me aceptara, o quizás a la policía del estado de Massachusetts. Creo que es en Connecticut donde más feliz fui. ¿Quieres decir que ahora no eres feliz? Quiero decir que crecí ahí. Considero que el lugar donde creces siempre tiene una importancia especial en tu vida. ¿No te parece? La verdad es que nunca me lo había planteado. Mentí. Se estremeció. ¿Tienes frío?, pregunté. Un poco, reconoció. Tú no. Negué con la cabeza. Igual está cambiando el tiempo, dije, a la vez que miraba por la ventana. Yo seguía acusando el bochorno, pero no pensaba discutir con ella. Voy a traerte una manta o algo parecido. Cuando regresé del dormitorio con una manta, me la encontré mirando por la ventana con gesto de ansiedad. El coche no corre ningún peligro aquí, aseguré. Te lo garantizo. La única ventaja de vivir en una ciudad fantasma es que no hay delincuencia. Puedes dejar 1000 pavos encima del asiento tapizado en cuero y seguro que siguen el mismo sitio por la mañana. Me pregunté si todo eso estaba a punto de cambiar, si alguien de la iglesia Israel planeaba presentarse al día siguiente y asignarme de alguna manera anónima. Ah, exclamó, no era eso, no. Movió la cabeza y me ofreció una sonrisa triste cuando le eché la manta sobre los hombros. Nos sentamos en el sofá. Tomó un poco más de vino. Dios, qué vino tan rico, comentó. Sí, ¿verdad? Me quité del cinturón
la funda de la pistola y la dejé en la mesa. Levantó la vista hacia el techo como si mi charla se estuviera volviendo demasiado intrascendental para soportarla, o igual era que no aguantaba ver el arma. La recogí y la dejé en el suelo junto a mi pie. ¿No es un poco solitario vivir aquí?, preguntó. Es que hay tanto silencio. He estado un rato ahí fuera y no he visto a nadie. Asentí. Sí, esto es muy tranquilo, respondí. Mucho, pero ahora mismo no tengo dónde elegir. Mi mujer me ha pedido el divorcio y voy a necesitar todo el dinero para costearme un buen abogado y o uno malo, si a eso vamos. En esta casa no pago alquiler. Tengo un amigo obispo que me le ha dejado mientras busco algún otro sitio. Parece un buen amigo. Sonreí sin muchas ganas. No me apetecía precisamente someterlo a discusión. Pienso que eres muy valiente, dijo, viviendo aquí entre tanta decepción y ruina. Yo sería incapaz. Creo que me darían miedo muchas cosas. Tengo un arma, señalé. Uno se puede liar a tiros con muchas de esas cosas. Sí, es verdad, supongo. No tienes que esconderla. Ya sabes, no me molesta nada verla. El arma, quiero decir, me da seguridad. Sonrió. Y tú también. Me alegra mucho oírlo. Dejé la Glock en su funda encima de la mesita de centro, delante de nosotros, lo que curiosamente pareció tranquilizarla. Mira, ¿qué tal así? Está oscureciendo. Se levantó de nuevo, fue a la ventana y miró hacia un lado y hacia otro como si esperara ver a alguien conocido. ¿Has venido de muy lejos para aprender a disparar? Bromeé. Si es que has venido para eso, me parece que el señor Hindersmith podría algo de grito en el cielo si nos liamos a tiros en el patio trasero. ¿Has dicho Hindersmith como el compositor? Hindersmith, sí, eso he dicho, aunque no sabía que hubiera un compositor con ese apellido. Es el viejo que vive calle abajo. Arqueó las cejas y movió la cabeza. ¿Qué pasa con él?, pregunté. Es curioso, pero mi primer marido se llamaba Hindersmith, Charles Hindersmith. Así me había olvidado de todos tus maridos. ¿Tienes uno que vive en Galveston? No, negó con la cabeza. Lo que pasa es que no es un apellido muy común, si tú lo dices. Pero también es verdad que Charles no era precisamente un hombre común. Por eso me casé con él. Era profesor de literatura inglesa en Yale. Supongo que era mayor que tú. Ah, sí, mucho. Yo tenía 21 años y él 65. Charles era una compañía muy estimulante. Tenía una mente privilegiada. Le pregunté con tacto qué había sido de él, con tacto porque me parecía recordar claramente que el señor Hindesmith de ahí al lado había dicho que se llamaba Charles y no quería que Sara creyera que su primer marido vivía a menos de 100 metros de ahí, sobre todo teniendo en cuenta que estaba tan nerviosa por algo. Murió. Sufrí un ataque al corazón no mucho después de que me casara con él. Noté cierto alivio, lo que hizo que se me escapara la cruda idea de que había venido a la cabeza. No me extraña, dije. Ay, perdona, eso sobraba. No, no pasa nada, Gil. Me ofreció una sonrisa amarga. En realidad es bastante exacto. Se mató a polvos y no siempre conmigo. No era la única alumna con la que tonteaba. Mi mujer, más bien, perdió interés en esa clase de asuntos.
al menos conmigo. No, no pasa nada, dijo con firmeza. No hay necesidad de andarse por las ramas. Gil, tú me deseas. Es natural, casi tan natural como que te desee yo. Noté que se me aflojaba la mandíbula al oírlo. Esa mujer era casi tan rápida como su coche y mucho más bonita. Volvió al sofá y se sentó a mi lado, solo que más cerca esta vez. De hecho, por eso he venido. La última vez que nos vimos hubo algo entre nosotros. Y bueno, tú también te diste cuenta, ¿no? Asentí sin poder hablar. Había perdido la práctica en esos asuntos la última vez que me había planteado entablar una relación con una mujer. Me había dicho que era lesbiana. Sara me cogió la mano y apoyó la cara en la palma antes de besarme la base del pulgar. Entonces, ¿por qué no me besas? Dijo, y luego podemos relajarnos los dos. Seguía notándome muy lejos de estar relajado, pero la besé un buen rato y cuando me detuve sentí que ella no quería que parase. De hecho, tal como me abrazaba, tuve la intensa impresión de que no quería soltarme en absoluto. La última vez que nos vimos, creo que me las arreglé para estropearlo. Dije, te asusté. Pues sí, me asustaste, reconoció. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Bueno, lo típico, la biología. No hay que subestimar nunca el poder de la biología. Procuro no hacerlo. De un tiempo a esta parte, sin embargo, he estado subestimando el poder de muchas cosas. Por ejemplo, es otra manera de decir que la vida no me ha ido muy bien estos últimos meses. Tu mujer, entre otras cosas, sí, debe de estar loca. Eres un hombre muy atractivo, la verdad, lo sabes, y muy bueno. En cuanto saliste de mi despacho, lamenté haberte empujado a marcharte. Solo intentaba cuidar de mí. Ahora lo entiendo. Pasé un buen rato ahí sentada con ganas de llamarte de inmediato. Y así he estado todas las noches desde entonces. Volví a besarla, pero esta vez lo hice con un pitido de escepticismo en los oídos. No había olvidado la intensa y evidente incomodidad de Sara en su despacho de la UT cuando le hablé de la lista de oración de Esther Baglatier, solo que ahora parecía estar intentando restarle importancia. Había algo raro en que estuviera junto a mí en Galveston. En su manera de comportarse en general, por no hablar de su súbito deseo de acostarse conmigo, pero no pude evitarlo. La deseaba con desesperación. Hacía una eternidad que no había hecho el amor. Además, ya lo había estropeado una vez con ella, y no estaba dispuesto a que se repitiese de nuevo. Pareces un poco tenso, Gil dijo. Ha sido uno de estos días. Moví la cabeza, pero ya me siento mejor. Intenté besarlo otra vez, pero noté que se apartaba suavemente de entre mis brazos y se me ponía entre las piernas. Eso solo lo dices, soltó, desabrochándose tranquilamente los pantalones para luego hacer lo mismo con los míos, porque aún no he hecho esto. En otras circunstancias quizá se lo hubiera impedido, pero para empezar estaba muy cansado para resistirme, y además no creía ni por asomo que estuviera aprovechándome de ella. Sara sabía exactamente lo que se traía entre manos.
Por si fuera poco, estaba haciendo algo que no me hacían en mucho tiempo, y me sentía ridículamente agradecido, como si una buena samaritana me hubiera encontrado herido en el camino a Jericó y ahora me estuviera ayudando a recuperarme. Así pues, me recosté, me abandoné a lo que estaba ocurriendo y procuré reducir todo mi ser a mi polla, lo que, de no intervenir otros factores, no tendría por qué haberme resultado difícil, pero me llevó un rato relajarme. De hecho, tuvo que interrumpirse un momento, mirarme fijamente con sus propios ojos y decirme que me tumbara y dejara que ella se ocupara por completo de mi placer. No dije, así no, no la primera vez. Eso me dio pie a upar a Sara hasta mi regazo, súbitamente inspirado, y mi firmeza debió de sorprenderla porque gimió, y luego gimió de nuevo cuando le metí la mano entre los muslos hasta que palpé las tersas bragas de seda y encaje, y medir y medio se las arranqué, medio se las bajé por las largas piernas bronceadas. Des,